Porque es una pregunta muy interesante y que tiene muchísimas aristas. La primera cuestión es por qué se produce ese hecho de que en España, pero solo se produce en España, o fundamentalmente en España, se considere que uno no tiene enemigos simplemente no considerándose el enemigo de nadie, ¿no? Eso me recuerda a mí mucho a ese gesto de los niños pequeños cuando estás jugando con tu hijo en casa y de repente se tapa los ojos y dice, no me ves. No, basta con que él se ponga la mano en eso. Esto tiene un origen que quizá hace que nosotros podamos estar hablando aquí ahora mismo, pero el que esto sea así no quiere decir que no haya producido efectos perversos, que es la lejanía de España en los grandes conflictos que removieron el mundo en el siglo XX. Esa neutralidad, del cual no tiene mucho interés que tratemos cuáles son los precedentes, que eran de la guerra civil, y la fatiga y el cansancio nacional que se había producido, pero la verdad es que el hecho es que España estuvo muy alejada de las dos guerras mundiales, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una anterior a la guerra civil, otra posterior a la guerra civil. Y eso ha creado esa perspectiva tan singular de que no entendemos muchas de las cosas que se produjeron después en el mundo a partir de esos grandes conflictos. Hemos estado alejados de esos conflictos y considerábamos que la violencia, o hemos considerado que la violencia es ajena a nosotros. Quizá por lo que he comentado antes, por esa creencia de que bastaba con no tener a nadie como enemigo para no tenerlos como tales. Y eso ha derivado en una falsa sensación de seguridad. No vemos los peligros, pero no somos nosotros los únicos que no vemos los peligros. No vemos los retos, los riesgos y las amenazas. Y esto es muy evidente cuando uno tiene profesionalmente la oportunidad de tratar con militares de cualquiera de las naciones que nos sirven de referencia. La perspectiva española es total, no la de los militares, pero la que nosotros sabemos que es la de la sociedad a la cual pertenecemos, es totalmente distinta a la de cualquier otro soldado, cualquier otro ciudadano de la mayor parte de las naciones que nos deberían servir como referencia y que tuvieran un papel protagonista, productor de dolor o sufriendo dolor durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la primera parte. La segunda es verdad. Hay que reconocer que esa asociación del soldado con la violencia en una sociedad que reniega de la brutalidad, que reniega de todo lo que signifique imposición y demás, una sociedad hedonista, de búsqueda inmediata del placer, de estímulos materiales más que éticos o morales, pues se provoca una asociación que lleva al rechazo del soldado, ¿no? Y eso desconociendo que grandes pensadores entraron ya a saco en esta cuestión. Hannah Arendt, la gran pensadora del siglo XX, nacida en el XIX, Arendt decía, los soldados no son homicidas. Y continuaba la frase diciendo, y los homicidas, aquellos dotados de agresividad personal, ni siquiera van a ser buenos soldados. Lo tenía muy claro. La cuestión es que en España nos cuesta entender la diferencia que hay entre la aplicación o administración de la violencia y la gestión de la violencia. El soldado lo que es el soldado, volviendo otra vez a insistir en la idea de que el soldado es todo aquel que sirve en las Fuerzas Armadas, el soldado es un gestor de la violencia. Es alguien que está acostumbrado a gestionar el caos, ¿no? Es decir, es una disposición profesional, aséptica, fría, que se consigue con la formación, la instrucción y el adiestramiento. Por eso es difícil que una unidad profesional se deje llevar por la ira y la venganza. Y cuando esto sucede, salen las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. No es normal que una unidad profesional se deje llevar. Me estoy acordando ahora mismo de aquel acontecimiento que ya no vamos a volver a él, de Mei Lei, que recorrió todo el mundo. ¿Y por qué? Porque es una cosa extravagante. No es normal. Claro, pero hay que ver si Mei Lei
el número que había de profesionales y el número que había de reemplazo. O sea, Claro, claro, porque claro, en Vietnam la mayor parte de los soldados claro, americanos eran conscriptos. Se claro, generaliza el claro. profesional después de Vietnam porque se Además, aprende que no es lo mejor. además de Mm. que es cierto, ¿no? De hecho, Juan, hay una cosa que tiene que ver con lo que estás comentando, gestor de la violencia, ¿no? En una sociedad, ¿no?, en la que la autoridad también está en juego. Es decir, Claro, nosotros hay que entender, ¿no?, que la sociedad occidental, ¿no?, europea, procede de unos contratos sociales, ¿no? Podemos llamarlos como queramos, podemos pensar si es uno de Hobbes o de Rousseau o nos vamos a cualquiera, pero en el fondo todos es un contrato, un acuerdo en el que el pueblo deja la violencia a cambio de seguridad y tranquilidad a un Estado el cual gestionará y monopolizará esa violencia, ¿no? Y al final necesita un ejecutor, porque si yo, Estado, no tengo nadie que ejecute la violencia para el que incumple las normas, ¿no?, al final el Estado es fallido y los ciudadanos serán los gestores de su propia violencia para asegurarse su supervivencia, ¿no? Y todos aquellos que dicen, no, es que claro, la autoridad, la policía, el ejército, no son nadie, porque esto es una democracia, somos todos iguales y tal, eso al final llevaría a una supervivencia, a una ley de la jungla. Y eso es algo que, claro, que el que lo piensa de verdad, seguro que hay pensadores que lo piensan porque lo que quieren es destrozar el Estado, pero el que lo piensa solo por nihilismo, por una especie de bondad eterna, ¿no? Claro, están poniendo en peligro su propia seguridad, ¿no? Porque yo estoy aquí tranquilo porque sé que el monopolio de la fuerza lo tiene en la ciudad en la que vivo la Policía Nacional y la Municipal, y los demás vamos tranquilos por las calles. Y si eso no funciona, está el ejército, ¿no? Ya para el caos total. Pues eso, claro. sería interesante que hablases un poco de esa función del ejército dentro de una sociedad como gestor del monopolio de la fuerza. Que lo Claro. hablas en tu libro, das unas Ya, sí, sí. pinceladas. Sí, estás haciendo mención efectivamente a uno de los grandes sociólogos, que es Max Weber, Efectivamente. que es el que hizo esa gran definición a la que muchos recurrimos, porque es muy plástica, muy gráfica, la de que Estado es aquel, no, nunca pretendo citar Sic, literalmente, porque El ya contexto, digamos la citado, idea, vas a decir. prácticamente parafraseo más que Sí, sí. citar literalmente. Pero bueno, los elementos fundamentales de la definición era que el Estado es aquel que reclama para sí, y siempre me acuerdo de eso, reclama para sí y dice, Weber, con éxito, el monopolio de la violencia legítima. Es decir, que no es solamente el que la función de alguien que ejerza el monopolio de la fuerza sea fundamental y justifique la existencia de una parte de la ciudadanía que se encargue de esas funciones, sino que para Weber y para muchísima gente, ese ejercicio, que haya un agente que ejemplarice el ejercicio de la violencia legítima, es uno de los términos definitorios del Estado. Es decir, no existe Estado si no puede, en algún momento, que sea necesario, imponer la violencia. Has mencionado a Hobbes, a Locke, también podríamos... Lo que es importante en ese pacto, sí. Claro, a Rousseau, efectivamente, en el contrato ese que sirve para ejemplarizar cómo funcionan las sociedades modernas, pues obviamente tiene que haber una parte que ceda parte, valga la redundancia, parte de su libertad en beneficio del bienestar general, ¿no? Eso es lo que justifica la existencia de los ejércitos. La verdad es que también tengo que decir que últimamente no está tan... los ejércitos ya hace mucho tiempo que no se justifican tanto en necesidades internas sí, sí, como en necesidades externas de seguridad y defensa. Bueno, pero Juan, te interrumpo, en Occidente, en otros lugares sigue teniendo un elemento de mantener el orden interno de los regímenes totalitarios. Cierto. No solamente eso, sino que hasta hace bien poco una de las funciones que se le atribuían a los ejércitos era el de la imposición del orden o restitución del orden público. Me parece que la primera Constitución española en la que esa función no aparece, tampoco aparece en misiones por las Fuerzas Armadas, fue la progresista de 1931, de la Segunda República. La primera vez que no aparece misión de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, tampoco contribución de las Fuerzas Armadas al orden público, que es otra de las razones
por las que se produjo y se produce desafecto en relación a los militares, ¿no? Claro. Fundamentalmente porque en aquellas misiones de mantenimiento, restitución del orden público, se producía una perturbación de la razón fundamental de la existencia de los ejércitos, que era precisamente la de la defensa de sus ciudadanos. Tenían que participar por un desbordamiento. La mayor parte de las veces, iba a decir desbordamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se llamase en su momento, ¿no? Pero la mayor parte de las veces por error y deficiencia en la aplicación o en el ejercicio de las funciones de gobierno, todo hay que decirlo. Sí. Pero de aquellos polvos después venían los lodos, ¿no? Ningún historiador se olvida de la revolución de 1934 de Asturias y Cataluña, fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas, pero todo el mundo se olvida de quién fue quien ordenó la participación de los ejércitos. No, claro, eso fue un político. En la revolución. Claro, lógico, evidente.